Lucas capítulo 17. Deseamos leer 2 versos para la reflexión de esta tarde, de esta noche. Hemos escuchado música exquisita. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. A la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo leemos: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Puntualizamos la parte B de ese verso, el 21. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en esta noche yo quisiera que tomáramos algunos minutos para reflexionar sobre este concepto, el reino de Dios. Y me llama la atención 2 elementos por el cual quisiera que consideráramos este concepto y que pudiéramos ponerlo por práctica, por obra. De eso es que se trata la reflexión de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, deseamos definir que vivimos en el reino de Dios y que esto responde a una realidad que va en contraoposición, perdonando la redundancia, de otra realidad torcida y sin esperanza que el mundo vive. Y en segundo lugar, deseamos trabajar con el concepto del reino de Dios, porque de esta manera afirmamos que vivimos en el reino y de esta manera logramos afectar a un mundo que necesita ser afectado positivamente, y no que ese mundo y esa realidad torcida de la que mencioné como primera objetivo en esta noche no nos afecte a nosotros. Cuando entendemos esta realidad, la realidad del reino de Dios, nuestra vida y la vida de los hombres y las mujeres que desean vivir para Dios adquiere una dimensión distinta, adquiere la dimensión que las Escrituras establecen como la voluntad de Dios. Muy necesaria, muy importante que nosotros siempre tengamos presente que en cada paso, que en cada decisión, la voluntad de Dios esté y sea una realidad en nosotros. Hay que mirar lo siguiente viendo el pasaje bíblico, y es que el reino de Dios para los judíos y para estos religiosos que están preguntándole a Jesús significaba la intervención de Dios directamente para restaurar la nacionalidad de Israel y luego regir a Israel también. Este concepto era el concepto que estos judíos tenían y por ende querían saber cuál era el verdadero concepto que Jesús había estado predicando durante esos años en su ministerio público, y ahora ellos desean tener una respuesta sobre este reino de Dios que tanto está hablando Jesús. Por otro lado, el verso recoge también un concepto donde estos judíos estaban esperando unos acontecimientos extraordinarios, acontecimientos fuera de lo común, para que este reino de Dios se manifestara y fuera una realidad, fuera la respuesta a la crisis, fuera la respuesta a algo que esperaban que sería mejor. Y ellos esperaban este acontecimiento extraordinario. Esto era un juicio, el juicio de los malvados. Claro, este contenido, si usted se ha dado cuenta,
este concepto, está basado en una concepción social política. Por lo tanto, ellos esperaban que los problemas se resolvieran en el ámbito de lo social y de lo político. Así que esperaban una redención de Israel en el concepto donde el yugo que estaba sobre las espaldas del pueblo israelita por mano del Imperio Romano fuera deshecho. Así que estos dos conceptos están presentes en esta pregunta a Jesús. Que nota aclaratoria, muchas veces nosotros, cuando vemos a los fariseos en la escena de Jesús, siempre vemos a un personaje antagónico, e inclusive algunos han personificado a Satanás en estos hombres y mujeres, o mejor dicho, en estos hombres, que tenían una intención loable, querían agradar a Dios, e inclusive parte de la responsabilidad de lo que Israel estaba viviendo en ese momento, en términos religiosos, era por parte de los fariseos, que habían comenzado y habían tenido el deseo de que la gente entendiera y escuchara la ley, no meramente en el concepto que siempre venían practicándolo, sino en un concepto cotidiano, en un concepto donde la ley se notara. Y por eso los fariseos, el partido de los fariseos, este grupo de fariseos, habían tenido una manera muy particular de vivir. Por lo tanto, no siempre que vemos a los fariseos en la escena de las Escrituras, los tenemos que demonizar. Ellos estaban muy bien interesados en saber cuál era este plan de Jesús. Ahora bien, entonces, ¿de qué Jesús nos está hablando cuando les da esta respuesta y les dice que el reino de Dios está entre vosotros? El reino de Dios es el reinado de la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. El reino de Dios es el cambio de corazón y mente. Es la manifestación también de una realidad y de un futuro eminente. Por esa razón, Jesús les está rompiendo los esquemas aquí a esta gente que querían tener una respuesta y dar una respuesta al pueblo y vivir en una respuesta. Y yo creo que si nosotros comenzamos a hacer una relación directa entre este contexto donde Jesús se encuentra a estos fariseos y les da a esta contestación extraordinaria de que el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros, nosotros pudiéramos decir que esa respuesta la necesitamos escuchar todos los días para poder dar nosotros, perdonando la redundancia y la repetición, otra respuesta a la vida. Necesitamos entender que este reino, que significa soberanía, que significa el cambio de la mente del hombre y la mujer, donde Dios es el centro, es fundamental para nosotros poder afirmar que la realidad en que vivimos, que la cotidianidad, que posiblemente pueda estar marcada en algunas ocasiones de situaciones difíciles, marcada de preocupaciones, ahora pueda entenderse como que está esta realidad dentro del marco soberano de Dios. ¿Qué usted explica ahí, pastor? Explico lo que el salmista en el Salmo 23 expresa, ya casi al final del Salmo, diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Este es un concepto claro de lo que es el reino de Dios en la vida de los hombres y las mujeres. De esto era que se trataba. No se podía resolver el problema de Israel de la forma social y política que los fariseos entendían. No se podía resolver.